la Diablada es 100% boliviana. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Namsugña, Ovidio Satawa. Y adivinen dónde estamos hoy. Estamos aquí en Eucaliptus. Miren, miren el panorama. Ñochi, las banderas que hay ahí, chévere. Miren la bandera boliviana, la huipala, representativa de Eucaliptus, de la parte andina de Bolivia. Y bueno, hoy vamos a hablar, adivinen de qué tema, de un tema muy muy chévere que tiene que ver con folclore, con el folclore boliviano. Vamos a hablar de las fraternidades que hay en Eucaliptus, y no solo hay, por si acaso, solo la Diablada, también hay otras, y de eso justamente vamos a hablar. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen por dinero? ¿Lo hacen por devoción? ¿O por qué cosas lo hacen este tipo de actividades folclóricas de representación cultural? Bueno, entonces, de eso y más hablaremos hoy. Hilatanaka, Kuyakanaka. Comenzamos. Aquí tenemos a Wilmer matraqueando en la entrada de los eucalipteños. Aquí al lado, miren dónde estoy, aquí al lado de Zaratehuilca, el monumento a Zaratehuilca. Decimos que Eucaliptus, como centro cultural del folclore boliviano, no solo alberga a la Diablada, como ya les mencionaba, sino también a otras danzas típicas del folclore y la cultura boliviana, como ser la morenada, los tincus, los huititis, los tobas y la llamerada. Bueno, para que se vayan enterando qué tipo de danzas bailan acá en Eucaliptus. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la significación, cómo bailan estas músicas, estas danzas típicas, las y los eucalipteños. ¿Qué hacen? ¿Lo hacen por dinero? ¿Lo hacen por fe? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué tipo de virgen? ¿Por qué tipo de niño también? ¿Cuántas personas vienen aquí a Eucaliptus? ¿Será que solo son de Eucaliptus o de Oruro o de Bolivia? ¿O también hay personas extranjeras que vienen aquí a presenciar el folclore boliviano en Eucaliptus? De esto vamos a comentar justamente ahora. Primeramente vamos a dar una reseña histórica de la Diablada Auténtica, fraternidad folclórica creada el 4 de agosto de 1942. Hoy y siempre permanecerá por su sentido de pertenencia hacia Eucaliptus, más la fe y devoción a la Virgen de Copacabana y el Niño San Salvador. Miren esto, miren esto, miren esto. Ayaya, la Diablada Auténtica Eucaliptus, 100% boliviana.
Morenada Central, fraternidad folclórica creada el 25 de diciembre de 1948. Hoy y siempre permanecerá por su sentido de pertenencia hacia Eucaliptus, más la fe y devoción a la Virgen de Copacabana y el Niño San Salvador. Quilata, Hualiqui. Cuyaca, Hualiqui. Jayaya, la Morenada Central Eucaliptus, 100% boliviana.
Morenada Libertad 72. Fraternidad folclórica creada el 18 de mayo de 1972. Hoy y siempre permanecerá por su sentido de pertenencia hacia Eucaliptus, más la fe y devoción a la Virgen de Copacabana y el Niño Cusqueño. Ayaya, la Morenada Libertad 72 Eucaliptus, 100% boliviana.
Morenada, transporte pesado. Fraternidad folclórica creada el 14 de diciembre de 1972. Hoy y siempre permanecerá por su sentido de pertenencia hacia Eucaliptus, más la fe y devoción a la Virgen de Copacabana y el Niño San Salvador. Gracias por esta bonita entrada, por este bonito espectáculo. Gracias a los señores pasantes de la Morenada Transporte Pesado. Siempre nuestro honorable alcalde apoyando a la cultura, a nuestro patrimonio. ¡Que viva Eucaliptus! Hoy día ha sido un día histórico para Bolivia y el mundo. Con nuestra transporte pesado. Jayaya, la Morenada, transporte pesado, Eucaliptus, 100% boliviana. ¡Jayaya Transporte! Jayaya Transporte Pesado.
la fuerza única. Como es el cariño que yo te Para la ofrezco. espectacular Bolivia. La espectacular. El saludo como Es el siempre. cariño que yo te ofrezco. Y así conocer nuestra Salud, cultura. la vida del gran Manuel.
devoción a la Virgen de Copacabana. Ayaya. Tincus, por fe y devoción a la Virgen de Copacabana. Ayaya. Acompañamos a los chicos, los exalumnos. Ahí está el paso de la vestimenta de las mujeres, haciendo la demostración. Ahí estamos viendo el paso de los chicos y de los hombres, la vestimenta de la danza de los hombres, que lleva una montera original que asemeja al casco español, que es de cuero, que está forrado por Tobas, por fe y devoción a la Virgen de Copacabana. Ayaya.
Llamerada, por fe y devoción a la Virgen de Copacabana. Jayaya. Con fe y devoción a la Virgen de Copacabana, a la cabeza de los pasantes 2023. Felicidades a todos los niños, estudiantes de la unidad educativa de Benedetto Vicenti en esta entrada de Eucaliptus 2023. Haciendo su paso. Waliki por la llamerada, una danza chévere. Y bueno, espero que el tema sobre las fraternidades eucalipteñas con sus danzas típicas 100% bolivianas les haya sido útil y también les haya gustado mucho, como a las muchísimas personas de Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Brasil, España y demás. Quedan fascinados al conocer esta festividad religiosa realizada cada año, cada 4 y 5 de agosto. Si quieres conocer más videos chéveres sobre eucaliptus, sígueme acá en YouTube, como también en TikTok. De hecho, en TikTok tengo muchos videos también chéveres en formato vertical, así que también te espero allá para apoyar a Eucaliptus y apoyarme con tu granito de arena vía QR. Sí, vía QR. Agradecería mucho que las y los pasantes de las diferentes fraternidades me apoyen, al igual que la Alcaldía de Eucaliptus, la Secretaría Departamental de Cultura de la Gobernación de Oruro y o el Ministerio de Cultura y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, para seguir haciendo más contenido de valor, de mejor calidad y con mejores equipos de video. Cada granito de arena cuenta. De antemano, Yus Pagara, Gilatanaka y Cuyacanaka del mundo mundial. Jayaya, Eucaliptus y Jayaya, nuestra identidad cultural. Y sin cama.